Ellos no son del mundo de la cultura, pero ¿Papá es ingeniero o qué? mi papá es administrador Ya. y mi mamá estudió sociología. Entonces sí, Claro, conoces este juego, me imagino. claro, me encanta. El ¿Jugaste? ajedrez, claro, ¿O jugás? todavía. Aún. Sí. ¿Qué días se juega el ajedrez? Los sábados por la tarde creo yo. Sí, Por eso. probablemente. ¿Y qué fichas te gustan más, las blancas o las negras? Las blancas, Bueno, selecciona una de esas fichas, por favor. El caballo. el El caballo. caballo le gusta mucho a la gente. A mí también. Bueno, vamos a llevarnos el caballo a ver, para que cabalguemos. Listo. Por las tierras altas. Bienvenida en tablas. Muchas gracias. Los caballos. Los caballos. Creo que el caballo siempre ha estado ligado como a la tierra, ¿no? Y a dominar la tierra. Es un animal muy poderoso. Carolina, Arango. Restrepo. Restrepo. Bueno, vamos a abreviar eso. Hay quienes dicen que Restrepo es, como, que es más que una familia, es una enfermedad. Sí, la cantidad que La hay. cantidad de Restrepos. Carolina, tú tienes una actividad que a mí me gusta mucho y es una actividad, pues, y me gusta por una razón fundamental, es que para hacer lo que tú haces hay que trabajar con otros, hay que trabajar colectivamente, hay que verse en el otro, hay que estar con los otros y es el mundo musical, la música. Pero no cualquier música, o sea, hay un acento en ese músico. ¿Qué es la música y cómo llega la música a tu vida, Carolina? La música es todo para mí. O sea, vida sin música no es vida. Es el aire, es el ánimo, es mi motivación. Ya. Llegó prácticamente desde que nací. Yo a los 5 años ya estaba tocando un instrumento, aprendiendo ritmos y el órgano eléctrico y las flautas y ya a los 8 años yo ya sabía que mi instrumento y mi razón de ser era el violín. El violín. ¿Y por qué esa claridad con el violín? Mira, un montón de personas me preguntan eso. Es algo que uno tiene adentro. Ya. No podría decir exactamente qué fue, pero yo veía en la televisión, me mostraban conciertos de orquestas y yo veía ese instrumento y yo me podía morir. Qué maravilla. Y yo le dije a mis papás, no, yo quiero es violín. Yo tocaba órgano, pero yo decía el violín. Entonces me consiguieron uno y me puse a llorar. ¿Verdad? Apenas lo vi. Apenas lo viste. De la emoción. Y empezaste Fue a muy tocar. hermoso. Bueno, vos naces en Bogotá, estudias allá tu colegio. Ese colegio me parece que es clave, pues al menos como lo entiendo yo, pues si empiezo a empatar cosas, es el Colegio San Patricio, Exacto. que tiene pues como dos asuntos. Uno que San Patricio es pues San Patrick como el santo de las tierras altas irlandesas y El todo patrono de Irlanda, el patrono sí. de Irlanda. Pero además de eso, la señora que funda este colegio tiene como un gran amor por el mundo irlandés y la cultura irlandesa. Sí, es muy hermoso porque ella se llamaba Emma Gaviria y ella en su oficina tenía un montón de instrumentos y de cosas relacionadas con Irlanda y con la cultura celta, Ya. quienes estuvieron en Irlanda siglos atrás. Y el colegio como tal queda en el medio de un bosque, entonces en Bogotá, yendo hacia Suba. Ya. Entonces es un colegio lleno de pinos, de árboles, es muy mágico Ya. en ese sentido. Y cuando uno es chiquito y está como metido en en todo ese ambiente, a mí personalmente me pasó algo especial como tanto con el colegio como con Irlanda. Ya. Y era algo que yo, no sé, de pronto traía de antes o es algo inexplicable, pero me nació un amor por Irlanda y por su cultura y su música que hoy en día es mi razón de ser. Y esa pasión por la música irlandesa, bueno, a mí, yo no sabía que me gustaba hasta que los escuché a ustedes.
escuché a un grupo del cual tú eres parte integrante y además como líder en términos de gestión, que es Aire Irlandés, pero me acordó como de los universos de Tolkien, del Señor de los Anillos, de las hadas, hay como toda una mitología muy amplia como que goza de gran aprecio por la juventud, quizá por la magia que embarga eso. Sí. ¿Eso tuvo que ver algo con este tema o no? Yo creo que todo está relacionado, porque es que esta mitología, la mitología de los duendes, las hadas, incluso en todo lo que se basó Tolkien para sus libros, nos viene de Irlanda directamente. Ya. Entonces, todos estos escenarios de castillos, de dragones, de bosques, de guerreros, que digamos a las personas jóvenes nos llama tanto la atención, Sí. pues está directamente ligado con Irlanda. Ya, con esa mitología Con la irlandesa. mitología Ahí irlandesa. está el señor Tolkien en su biblioteca y en la siguiente imagen está como esa saga tan impresionante del Señor de los Anillos que claramente está relacionado con esto. Bueno, una chica joven que nace en una ciudad capital de un país latinoamericano, muy interesante la conexión con esas tierras. Bueno, se cruza Escocia con Irlanda, pero tal vez porque el escocés legendario, ese Highlander, para mí también era como que sonaba, y eso está compenetrado de alguna manera. Totalmente relacionados. Vamos a ir a unos mensajes y ahorita yo quisiera que nos contaras un poco, después de ver un video, cuáles son las diferencias entre esos aires irlandeses, qué tipologías, cuáles son las lógicas que se mueven en esta música mágica, que yo creo que más que una música es una filosofía de vida y es una forma de relacionarnos con el medio ambiente. Bueno, Carolina, Irlanda, Escocia y Suecia, eso es como una región, ¿no? Eso es como un área de Europa del norte. Bueno, por aquí estaría la península escandinava que va allá, después está el Báltico, Dinamarca, por acá el Mar del Norte y por acá está estas islas, ¿cierto? Un poco así, mal dibujadas. Un poquito más abajo, sí. Sí, pero estamos hablando de que aquí hay una zona que es como la Bretaña del norte de acá, la Gran Bretaña, Irlanda. Carolina, contame un poquito, ¿quiénes eran los celtas? Los celtas fueron una cultura muy antigua que existió 3000 años antes de Cristo en toda Europa continental. Ellos no dejaron nada escrito, no escribían, entonces todo lo que se sabe de ellos es a través de otras culturas, por ejemplo los griegos o los romanos.
pero ellos quedaron replegados en las Islas Británicas con la invasión romana. Los romanos los fueron llevando y los fueron pues, convirtiendo, digamos, a su cultura, y ya quedaron replegados en... ¿Y algo de ellos también en Escandinavia o no? En realidad el norte ya eran los vikingos, y son diferentes. Y hay varias, pues sí, como diferencias como muy, sí, cosas muy distintas entre ellos. Pero los vikingos llegaron a las Islas Británicas y estuvieron durante muchos siglos. Ya. Entonces, inevitablemente, tanto en Irlanda como en Escocia y en toda Inglaterra, hay muchísimos vestigios de los vikingos. Y se suele pensar que fueron los mismos, ¿cierto? Tanto los celtas como los vikingos. Sí. Pero tenían cosas muy distintas en su cultura. Ya. La vida hoy allá, estamos hablando de un lugar que claramente, pues, desde la distancia parece como de otro tiempo, parece que está constantemente replicándose sobre su condición y sobre su pasado, sobre sus tradiciones. Pues los bailes, las danzas. ¿Cómo fue tu vida allá? Viviste 6 años tuviste un tiempo, 5 años en Dublín, estuviste haciendo tu posgrado de violín irlandés en otra ciudad. ¿Cómo fue tu vida y cómo te recibieron? Bueno, los irlandeses, ellos son extremadamente musicales. Ya. O sea, absolutamente todo el mundo toca un instrumento, así tenga otra profesión. Entonces, para ellos la música y la danza, el canto, toda su cultura es una forma de vida, no es algo que acompaña la vida, ¿me entiendes? Todo el tiempo la música está presente. Sí. Y no es solo un hobby, es una pasión que ellos tienen desde ¿Eso que tiene nacen. que ver con San Patricio y la fiesta de San Patricio? ¿Hay como una actualización, los bailes, Pues San Patricio, el patrono de Irlanda, en realidad, el Día de San Patricio se convierte en el Día Nacional de Irlanda, pero esto sucede hace poco en realidad, Okay. Porque para ellos inició siendo como una festividad del santo que cristianizó a los paganos, ¿cierto? Okay. A los celtas. Entonces lo que sucedió era que muchos, por ejemplo los sacerdotes, los druidas celtas, se convirtieron al cristianismo, pero ellos a través de esto, ellos siguieron como promoviendo un poco su cultura en los manuscritos cristianos de la época. Ya. Y era como una forma de comunicación que tenían para no dejar todo su legado atrás. Entonces, una suerte de mixtura o exacto, como de bricolaje de creencias. Exacto. Pero ya la fiesta empieza como una festividad religiosa, y lo que pasa es que en la historia de Irlanda ellos han tenido que emigrar muchas veces. A mediados de 1800 hubo una gran hambruna porque en el país la mayoría de las personas vivían de la papa. Ya. Y la papa tuvo un hongo durante 4 años. Sí. Entonces mucha gente murió, mucha gente emigró, y ya la población quedó reducida a 1/3, que es la población que hay hoy en día en Irlanda, alrededor de 4 millones de personas. Ya. Las personas que emigraron llegaron a Estados Unidos, a Canadá, a Australia. Las que llegaron a Estados Unidos empezaron como a buscar un día o una razón para poder... Tener esa ligación con su tierra. Exacto, sentirse irlandeses. Ya. Entonces el día que escogieron para eso fue el día de San Patricio. Ya. Y empezaron a hacer desfiles en las calles de Nueva York, Para de mostrarse. Boston, para mostrarse, para decir este día somos irlandeses todos, y se empezaron a unir porque ellos al llegar a Estados Unidos fueron rechazados por la gente que ya vivía allá. Un poco lo que pasa Sí, en lo el que vemos en mundo las películas, como que irlandés es como decir una suerte de insulto. Exacto. Como, bueno, esa reivindicación. Pues en lo que conocemos de la historia de Irlanda, la religión es determinante. ¿Cómo se vive eso, al menos en el tiempo que estuviste? Hoy en día. Sí, Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, divididos en sus inicios por una razón, digamos que religiosa, que en realidad es una razón política. En el norte están los protestantes, en el sur están los católicos, y lo fuerte es que la religión católica, ellos empezaron junto con los políticos se volvieron muy estrictos con las personas
muy, muy estrictos y tenían un montón de normas que hoy en día estamos empezando a conocer, Ya. ¿no? Como nacen un montón de lugares que si tú no cumples estas normas tienes que ir a ellos. Ya. Por ejemplo, las lavanderías de las hermanas Magdalena, que fueron muy, digamos, muy conocidos. Si una mujer quedaba en embarazo y no estaba casada, la mandaban para allá que tuviera el hijo. ¿Ah, sí? Y muchas veces se lo quitaban. No se sabe qué pasaba con los niños, no lo podían volver a ver. Era como una cruz con la que tenían que cargar ellos. Entonces, por un lado, en la época que yo viví en Irlanda, se ve mucho rechazo de las generaciones nuevas hacia la iglesia, Ya. pero también una tradición católica súper fuerte en las generaciones viejas. Ok. Y ya digamos que el problema religioso que había o que hay entre el norte y el sur ya es una cuestión política, ya no se habla de los protestantes y los católicos, sino de los ingleses y los irlandeses. Ok, dentro de la misma isla. Sin embargo, no hubo nunca problema, pues, cuando yo estuve allá. ¿Estuviste entre qué años? Yo estuve entre el 2006 y el 2012. Ok, vamos a ir a unos mensajes y ahorita me cuentas un poquito de ese tiempo. Listo. Carolina, pero a mí lo que me resulta sorprendente es que estudiaste en la universidad, estudiaste en la Javeriana Artes Plásticas, bueno, Artes Plásticas y Visuales. ¿Por qué si ya habías decidido de una manera tan radical ser música, ser violinista y específicamente tenías como entre ceja y ceja el tema irlandés que te llevó a estudiar artes plásticas o artes visuales? Una razón muy sencilla, cuando yo terminé el colegio ya iba a estudiar la carrera de música en Colombia, sobre todo en esa época, está muy enfocada en la música clásica. Y aunque a mí me encanta y todo, yo ya sabía que mi pasión era la música irlandesa, entonces decidí estudiar otra cosa que también me gustaba muchísimo, las artes. En este caso estudié artes visuales en la Javeriana, con énfasis en audiovisual, pero también mezclando mucho en la plástica. Ya. Pero, ¿terminaste en el 2006 o en el 2005 tu universidad? Inmediatamente te fuiste a Irlanda. Sí, me fui a Irlanda con la idea de hacer una maestría en violín irlandés. Bueno, ¿y no habías estado antes en Irlanda? No. Bueno, ¿y cómo fue el encuentro? Es decir, de esa idea que uno va alimentando. Yo me acuerdo que cuando yo vi la Gioconda, la Mona Lisa, en el Museo del Louvre, yo tuve cierta decepción porque yo me imaginé que era muy grande y es un cuadro pequeño realmente. Cuando llegaste, ¿cómo fue ese clic? No, eso fue un sueño hecho realidad. Sí. Irlanda es espectacular. Y suena a lo que uno piensa que suena. Sí. Sí. Eso es único. Yo me acuerdo, me bajé del avión, incluso estaba aterrizando el avión y yo desde el avión veía las focas en el mar y yo decía, ¿pero qué es esto? Sí. Y me recibieron súper bien. Los irlandeses son muy especiales. Son muy distintos a los ingleses y son personas que se preocupan por ti, que quieren saber quién eres tú, que se acercan, que te hablan, que te hacen chistes descomplicados. Bueno, te voy a preguntar algo, pero no me tienes que responder. ¿Conociste algún duende? Muchos. Cuenta eso entonces, ahora que dices que muchos. No, eso es impresionante, esa cultura. Ellos tienen muy buen sentido del humor. Sí. Y bueno, inevitablemente es cierto, ellos son una cultura cervecera, Sí. Toman mucho alcohol, entonces incluso en las historias que ellos cuentan, porque son muy cuenteros y les encanta Sí. contar historias y chistes, hablan mucho de todos estos seres que viven en el campo y que te hacen pilatunas y te esconden cosas. Y en mi casa había un duende, eso sí, con Sin toda duda seguridad, alguna. sin duda alguna, porque siempre se nos perdía algo cuando lo necesitábamos y siempre la razón era porque el duende se lo había escondido. Bueno, eso está muy bien para los niños, que existan duendes. Tener a quien echarle la culpa de algún daño es... Claro, es perfecto. Bueno, terminas allá y te devuelves a Colombia, ya llegas vives ahora en Medellín, y llegas a hacer música irlandesa en Colombia y hay un movimiento, es decir, cada que yo he ido a escucharte a ti, ya sea con cualquiera de los grupos, siempre hay un montón de gente siguiendo a irlandés o Luin. Sí, yo en realidad de Irlanda llegué a Argentina
con Sí. la idea de hacer, con la idea no hice un curso en gestión cultural y de ahí me fui como conociendo a todas las personas que hacen música irlandesa, tanto en Chile como en Argentina. Hice varias giras y di varios talleres. Una vez llego a Colombia, llego con la idea específicamente de promover la música irlandesa. Ya. Y había ya Entonces, movimientos en Bogotá, me imagino que de en pronto Bogotá, más. ay sí, yo en Bogotá incluso antes de irme para Irlanda tuve un grupo de música celta, pero yo llego a Medellín porque acá está radicada mi familia y yo no había vivido nunca en Medellín, entonces quiero darle como una oportunidad. Ya no tengo como muchos cosas que me amarran a Bogotá y no me identifico tanto con la ciudad como con Medellín, porque acá está, digamos que sí, parte de toda mi familia y quería intentar aquí en Medellín. Ya. Yo llego a Medellín y empiezo a contactar a las personas que ya están haciendo música celta. Ya. No necesariamente irlandesa, pero sí también del norte de España, Ya. de Escocia. Y así es como rápidamente conozco a David Gaviria, el pianista de los dos proyectos que tenemos acá en Medellín, de Luin y de Aire Irlandés. Y el pianista de tu corazón. El pianista de mi corazón, así es. Empezamos juntos a trabajarle a la música. Él ya tocaba música irlandesa. Ah, sí. Sí. Entonces, Bueno, porque David es un elfo. David es un elfo, sí. Sí, sí. Em. Se ven siempre muy bellos. Hay como una cosa en que yo no sé si tenga que ver, pues a lo mejor sí, porque la metafísica es metafísica, como la luz que genera el hecho de estar empáticamente trabajando con algo tan espiritual como la música. Eso es una conexión que sí, eso no hay palabras para describirlo. Sí. La música, o sea, nosotros no tenemos que hablarnos para entender un montón de cosas. Qué bonito, Karen. Bueno, yo estoy muy contento de haber cabalgado contigo con estos caballos esta media horita. Te agradezco infinitamente por lo que haces, por la manera como nos dejas soñar cuando tocas, interpretas ese violín y por el movimiento que está teniendo esa música maravillosa de seres de otros espacios y de otros tiempos ahorita. No, gracias a ti por invitarme.